Hermanos, creo que ya se dieron cuenta que gran parte del libro de Ezequiel son confrontaciones. Ezequiel trae un mensaje duro para el pueblo del Señor y confronta constantemente a ellos. Yo ruego al Señor que ustedes sean creyentes maduros, que resistan las palabras duras que nos envía el Señor a través de su profeta Ezequiel. Nuestro Salvador es amor, pero también es fuego consumidor. Y así dijo Cristo alguna vez a sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 25, a sus discípulos, a sus amados. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Así le dijo Jesús a sus discípulos. Aquellos a quienes les dijo alguna vez, ustedes ya no son siervos y no son mis amigos. Quisiéramos nosotros escuchar las mismas palabras de Jesucristo. ¿Qué piensan ustedes? Que nos diga a nosotros, insensatos y tardos de corazón, porque no entienden lo que dijeron los profetas. Sería más fácil creerle a los profetas si tal vez tuvieran unas palabras un poco más amables. Pero Ezequiel trae muchas palabras difíciles de aceptar y recibir. En esta mañana yo quisiera que consideremos la amonestación de Ezequiel para un pueblo que no trae fruto. No quisiera asumir que todos sabemos qué significa esta alegoría. En general, digamos que el Señor hace que Israel reflexione sobre una planta que no produce ningún fruto. Una planta que debería producir. Un manzano que no da manzanas, un olivo que no da aceitunas, un peral que no da peras, y en el caso del profeta, una vid que no da uvas. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice Ezequiel: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán la madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella alguna estaca para colgar en ella alguna cosa? Pregunta el Señor. Ezequiel escribe las palabras del Señor, que son 4 preguntas reflexivas. Estas son una comparación entre la vid y otros árboles del bosque. Ya hemos dicho que la vid es un árbol que da uvas. En la primera pregunta comparamos su madera. Vean la pregunta, dice: ¿cómo es la madera de la vid y la de otros árboles? Bueno, no sé cuál será su conocimiento de agricultura, horticultura, o cualquier materia que esté relacionada con el texto, pero la vid, por si no lo saben, ¿verdad? Como yo no lo sabía, la vid tiene un tallo delgado con ramas delgadas. Si es cortada una vid, bien podría confundirse como cualquier otra rama de árbol, como un palo medianamente ordinario. La madera de la vid no es considerada la mejor madera de un bosque. Una buena madera puede ser considerada como buena si se puede utilizar para hacer construcciones o algún tipo de mobiliario. En la Biblia y en la sociedad hebrea de este entonces se mencionan otros árboles como productos de buenas maderas. Por ejemplo, la acacia, que sirvió para hacer el arca del pacto y el tabernáculo, o el cedro y el ciprés, que fue utilizado por Salomón para hacer el templo. Pero la vid no tiene buena madera. Nadie en su sano juicio tomaría un pedazo de vid para hacer muebles, ni mucho menos para hacer una casa. Compara también el sarmiento entre los árboles del bosque. Vean la pregunta. El sarmiento, ¿qué es el sarmiento, hermanos? El sarmiento es el vástago o la rama de la cepa de la vid. Es decir, un pedazo de planta que sale de la rama y de donde brotan algunas hojas, los zarcillos y los racimos de uvas. Es un pedazo de rama que sale de la rama de donde viene el fruto. El sarmiento es pequeño y es frágil, de hecho. Hay que tener mucho cuidado. Si de por sí la vid es un árbol pequeño y delgado, su parte más pequeña y delgada es la rama del sarmiento. Ahora la pregunta es: ¿sirve la vid para hacer estacas para colgar cosas? Esa es la siguiente reflexión del Señor. ¿Sirve la vid para hacer estacas para colgar cosas? Y la respuesta retórica es: tampoco. La vid tiene madera resistente, de hecho tiene madera muy resistente, pero es resistente porque tiene una composición atropellada. Es decir, que parece como que se hubieran agarrado varias ramas y las hubieran entorchado. Entonces, a la hora de cortarla es muy fuerte, pero no sirve para hacer ninguna estaca.
El tronco es retorcido, tortuoso y presenta una corteza gruesa y áspera que se desprende en tiras largas. No es un tronco firme ni duro, es resistente, pero no es firme ni duro. No se puede tallar en ella ninguna punta para clavar absolutamente nada. Y el Señor pregunta, ¿para qué sirve la madera de la vid? ¿Es buena en comparación de otras maderas para construcción o mobiliario? ¿Servirá entonces para hacer una estaca y clavar algo y colgar algo en ella? El punto de reflexión no es decir que la vid no sirve para nada. Aquí no está diciendo el Señor que la vid no sirve para nada. La reflexión consiste en decirles que la vid tiene una función y su función no es dar madera. Esa no es su función. La vid es un árbol frutal que sirve para dar uvas. Para eso sirve la vid. ¿Para qué otra cosa podía servir una vid? Si no sirve para dar uvas, entonces sirve para... Versículo 4. He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Entonces, hermanos, en última instancia, todos los árboles tienen una función y aparte una función más que es madera para fuego. Todos los árboles, sin excepción, después de secos, pueden utilizarse para que se quemen. Toda vid que no da frutas solo sirve para llamas y después de dar llamas no sirve para absolutamente nada. Esa es la reflexión del profeta. Es una reflexión bastante sencilla. Cualquier niño puede entenderla. Todo tiene un propósito. Esa es la reflexión. Todo tiene un propósito para el cual fue hecho. La vid tiene un propósito y su propósito es dar uvas. Nótese que en todo el texto no aparece la palabra fruto. No dice fruto. Ni la palabra uva, ni tampoco la palabra vino. Solamente se refiere a la incongruencia de una planta que sirve para algo y no lo está haciendo. ¿Para qué serviría entonces? La vid ha sido usada, de hecho, por otros profetas antes de Ezequiel para nombrar al pueblo de Dios. Por ejemplo, el profeta Asaf, en tiempos de David, compuso un salmo en el que describe a Israel como una vid que Dios sacó de Egipto y la plantó en la tierra prometida. La vid creció y prosperó, dice Asaf, pero luego fue devastada, lo que refleja un ciclo de bendición y de juicio. Esto está en el Salmo 80, versículos del 8 al 16. Además del profeta Asaf, también otro profeta anterior a Ezequiel, uno llamado Isaías, presenta una parábola también, una parábola de una vid, es decir, una viña, en la que Israel es descrito como esta planta que Dios plantó con gran cuidado. A pesar de lo que hizo Dios como un labrador por esta viña, esta solamente produjo uvas silvestres, es decir, uvas ácidas, un fruto malo, lo que llevó a Dios a tomar la decisión de destruirla. Pero un profeta más, el profeta Oseas, antes de Ezequiel, también describió a Israel como una vid frondosa que da fruto para sí misma, no para los demás. Lo que indica que Israel se perdió de su propósito de ser un sacerdote a las naciones y solamente vivía para sí misma. Cada profeta reconoce en Israel una metáfora de una vid. Cada profeta, de hecho, ha dado un enfoque diferente, y así lo harán profetas después de Ezequiel. Pero en cuanto a Ezequiel, su énfasis consiste en pensar que si el árbol no da fruto que se supone debía dar, la pregunta es, hermanos, ¿para qué sirve? Versículo 6 al 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá y sabréis que yo soy Jehová. Cuando pusiere mi rostro contra ellos y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Israel es la vid, Jerusalén la ciudad principal.
pero ésta no dio fruto más. ¿Qué más puede hacer el Señor con él? Y la respuesta es echarlos al fuego como cualquier otro árbol del bosque. Si no tiene materia para fruta, tendrá materia para fogata. Algunos escaparán del juicio inicial, pero eventualmente el fuego los consumirá. Las ramas de una vid pueden ser echadas a una fogata, y unas puede que caigan dentro, y otras que se deshojen y caigan fuera, pero eventualmente el fuego alcanzará a las ramas de afuera y las consumirá. Y dice el Señor, y sabréis que yo soy Jehová. Las brasas que alcanzarán a esta vid inservible no serán casualidad. Hay una persona que la inició, que inició el fuego, que inició la fogata, y que pondrá la planta allí. Cuando sean echados, verán quién los echó, dice el Señor, y sabrán que yo soy Jehová. Dios plantó la vid con un propósito y no espera menos que ese propósito. Y la razón por la cual cortará a Israel y la echará al fuego, lo dice en ese texto, que es la prevaricación. La palabra prevaricación puede también traducirse como infidelidad o rebeldía, como otras versiones lo hacen. En otras palabras, Israel fue infiel. Israel fue rebelde. Se alejaron de Dios y desobedecieron deliberadamente sus mandamientos. Como en todas las reflexiones acerca de la vid en el Antiguo Testamento, es inevitable leerlas en el Nuevo Testamento, en las declaraciones de Jesucristo, en Juan capítulo 15, versículo 1, donde el Señor dice, yo soy la vid verdadera. En el sentido final, Israel nunca pudo dar un fruto verdadero porque no era la vid verdadera. La calidad de planta de Israel no podía alcanzar la clase de frutal que Dios pretendía. Israel falló en su naturaleza espiritual, pero vino alguna planta que sí pudo y sí lo hizo. Jesucristo fue la vid labrada por el Padre y aprobada por Él. Esta fue la vid amada y cuidada por el labrador paterno. Una cuya naturaleza no podía ser menos que fructífera y abundante. Sin embargo, hermanos, no podemos perder de vista las advertencias de Ezequiel en la boca de la vid verdadera. La vid verdadera también tiene palabras duras, como las de Ezequiel. Y dice la vid verdadera en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, hermanos, que de ninguna manera se nos ocurra que las palabras de Ezequiel son solamente palabras al aire, con el único propósito de juzgar a Israel. El Señor juzgó a Israel por medio de Babilonia en los tiempos del profeta, y los juzgará de hecho todavía más en los tiempos apostólicos. Cuando llegue el Imperio Romano y finalmente aniquile a Israel. Y aunque hay una oportunidad futura para Israel por parte de la vid verdadera, en esta ocasión nosotros debemos tomar en serio las advertencias. Vean lo que dice la vid verdadera en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Estas no son palabras de Ezequiel, son palabras de Jesucristo. El hecho de que Israel no fuera la vid verdadera no los libró de la obligación de dar frutos en el Señor. No ser la vid verdadera no significaba que no pudieran confiar en el que sí es la vid verdadera. Tampoco nosotros podemos pensar que si Jesús es la vid verdadera, nosotros seríamos menos culpables por ser sarmientos. De hecho, Ezequiel dice sarmientos y Jesús dice pámpanos. No sé si se dieron cuenta, pero usa palabras diferentes. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un sarmiento y un pámpano? Son exactamente lo mismo, pero en diferentes etapas. El pámpano es el brote que da el fruto y el sarmiento es el mismo brote, pero cuando la rama ya está seca. La invitación de Cristo es a permanecer como pámpanos eternos y no como sarmientos secos que se caen y sirven como combustible para las llamas. Porque las palabras del Señor no son solo para permanecer en Él, sino advertencias de que aquellos que se sequen porque no permanecieron en Él serán madera de fogata.
Entonces, hermanos, primero debemos pensar y tener cuidado del fuego del infierno y del fuego del castigo. Si alguien entre nosotros está aquí sin Cristo, puede que esté en pacto con Él y relacionado con Él, pero debe confirmar el pacto con Él y ser unido verdaderamente a Él por medio de la fe. Por otro lado, la garantía y las arras del Espíritu Santo son siempre perfectas y eternas. Y nunca nosotros podremos perder nuestra salvación, pero eso no garantiza el hecho de que nunca podamos alejarnos de Él, porque pecaremos más y más. Y nuestras luchas contra el pecado se convertirán no en luchas, sino en derrotas. Nuestras disciplinas espirituales se debilitarán y nuestro gozo en Él se acabará. ¿Quieren ver a una persona que no está en la vid verdadera? Mire su comunión con el Señor. Y yo le doy gracias al Señor porque ustedes están aquí y no otro grupo de personas, porque el Señor los ha traído para tal vez que esta sea una llamada más. Hermanos, si se están alejando más del Señor, regresen. ¿Cómo está su relación con el Señor? Su vida de oración, su lectura de la palabra. No podemos pensar que como el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación, nosotros no nos podemos alejar de Él. Porque eventualmente nuestra vida se secará y nuestras luchas espirituales se convertirán en derrotas y nuestro gozo se convertirá en tristeza y nuestra paz en amargura. Al considerar la parábola de la vid de Ezequiel, debemos reflexionar sobre nuestra propia vida y la manera en que estamos utilizando nuestra propia vida. ¿Cómo estamos utilizando nuestros dones, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras oportunidades que Dios nos ha dado para vivir en Él? Así como la vid fue plantada con el propósito de dar fruto, nosotros, hermanos, también hemos sido llamados para vivir con un propósito. Y el propósito es vivir para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestro prójimo. ¿Estamos dando fruto que Él espera de nosotros o hemos permitido que nuestras vidas se vuelvan infructuosas y sin propósito? Vamos a traer una rama de vid, algo retorcido, y vamos a hacer el ejercicio de usarla para clavarla en una pared y poner en algo en ella para que se clave. Creo que si alguien nos mira de fuera y no conoce el contexto, pensarán que es lo más ridículo del mundo. Y dirán, ¿por qué no usa un pedazo de madera? ¿Por qué no usa un clavo? Son firmes. Un pedazo de madera, una estaca está hecha para colgar cosas y un clavo también. ¿Y cómo se le ocurre colocar una rama torcida que se dobla como si fuera una estaca? Así de ilógico es nuestra vida sin Él. ¿Qué están haciendo, hermanos? Que no es su propósito. En lugar de aquello que sí el Señor los ha llamado para hacer. Muchas veces perdemos nuestro tiempo en cosas que el Señor no nos ha llamado a hacer y nunca atendemos aquellas cosas que el Señor sí nos ha llamado a hacer. Nuevamente, la reflexión de la parábola de Ezequiel, específicamente la parábola de Ezequiel, no es dar fruto. No se menciona eso acá. Sino, hermanos, considerar el propósito por el cual nosotros fuimos plantados en ciertos lugares. Esta parábola también nos confronta con una realidad incómoda. La inutilidad espiritual lleva inevitablemente al juicio de Dios. Porque Dios no tolera la infidelidad. Es decir, no cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. El Señor nos ha apartado y nos dice, esto harás tú y esto eres tú. Y uno dice, exactamente eso es lo que no quiero hacer. Yo quiero estar acá. Dios no tolera la infidelidad y la falta de fruto en aquellos que ha llamado y ha equipado para su obra. Así como la vid no sirve sino para lo que fue hecho, y si no lo hace, está destinada al fuego.
Así nosotros debemos pensar con nuestras vidas. Que si no estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, solamente somos materia de fuego. Y puede ser que algunos se estén quemando ya. Pero este mensaje también tiene palabras de ánimo. Dios es paciente y misericordioso. Lento para la ira y grande en misericordia. Siempre está dispuesto a ayudarnos a vivir en el propósito en el cual hemos sido plantados. No importa cuán lejos hayamos llegado o cuán infructuosos nos sintamos, Dios puede restaurarnos y hacernos fructíferos nuevamente. Si nos volvemos a Él con humildad y disposición, alejando aquellas cosas que nosotros ya sabemos que no nos corresponden, y siendo abiertos y escuchando a aquellas personas que nos amonestan, estamos en el lugar correcto para confiar en el Señor y confiar que Él nos fortalecerá y nos permitirá cumplir con su propósito eterno. Finalmente, hermanos, debemos recordar que la verdadera capacidad para dar fruto proviene de nuestra unión en Cristo. Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Solo permaneciendo en Él podemos dar fruto, un fruto que perdure. Él ya ha llevado el juicio en nuestro lugar y nos ofrece su vida para que podamos vivir plenamente y fructificar abundantemente. En Cristo somos capacitados, no solamente para evitar la inutilidad espiritual, sino para vivir una vida que glorifica a Dios y cumple su voluntad en este mundo en el que hemos sido plantados. Señor, no queremos una vida espiritualmente inútil. Haber sido plantados con un propósito y no cumplirlo, Señor. Ser una vid que solamente sirve para fuego. Ser una planta que pretende dar madera en lugar de uvas. Nosotros también, Señor, muchas veces pretendemos vivir una vida que no nos corresponde. Atraídos porque otros, Señor, atraídos por el mundo, atraídos por las riquezas, por las comodidades, atraídos por las amistades. Señor, te pedimos que nos recuerdes que tú nos estás esperando para que nos arrepintamos y nos volvamos a ti, Señor, en tu misericordia, en tu bondad. Tú eres el verdadero labrador y deseamos estar unidos a la vid verdadera, porque reconocemos que fuera de ti no podemos hacer nada. Gracias, Señor, porque tus palabras fueron escritas por el profeta Ezequiel y hoy podemos considerarlas y hacerlas nuestras. En el nombre de Jesús. Amén.